Hola, 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 bienvenidas a este segundo encuentro de Voces Liberadas. ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que estéis súper bien. Yo tenía muchísimas ganas de que tuviésemos ya esta segunda sesión de la membresía, porque la mujer de hoy, bueno, ya os adelanté que era Juana I, me ha despertado muchísimas sensaciones contradictorias y os lo contaba por Telegram cuando os comuniqué de quién íbamos a hablar en esta segunda sesión. Y es porque Juana I, Juana de Castilla, popular y malamente conocida como Juana la Loca, ha despertado en mí tanto tristeza como fuego, como enfado, tanto rabia como admiración y tanto una sensación como de rendición y de dejarte ya llevar por la vida, como un mundo lleno de posibilidades. Cuanto más he profundizado en su vida, cuanto más he investigado sobre ella, más se despertaban estas sensaciones que están como en polos opuestos, ¿no? Antes de entrar de lleno en Juana I, sé que muchas personas, que esto es súper normal, que se confunda a Juana de Arco y a Juana la Loca. Entonces, por poner en contexto previo, en el primer encuentro hablamos de Juana de Arco, que es una mujer que vivió en Francia y luchó y llevó a la victoria a Francia en la Guerra de los 100 años. Y Juana I es española, de Castilla, de la antigua España, y coincidieron en el siglo, pero no coincidieron en años. Ambas nacieron en el siglo XV, pero no llegaron a coincidir, no son coetáneas en su tiempo. Entonces, quiero aclararlo porque sé que es un error muy común y a veces incluso nos podemos llegar a sentir, eh, bueno, no sé si incultas es la palabra, quizás sea muy grande, pero una sensación de wow, pero ¿cómo podía confundir estas dos mujeres? Y además seguro que las he estudiado durante muchos años en la historia. Entonces quería presentar a ambas. Juana de Arco, la vimos en la primera sesión de Voces Liberadas, y Juana I, mal conocida, ya no la vamos a llamar más como Juana la Loca, vamos a verla hoy, vamos a ver que es una mujer que, a diferencia de Juana de Arco, vivió silenciada, vivió sometida, vivió manipulada y vivió 75 años, cosa que Juana de Arco, por ejemplo, vivió, creo que fueron 19, si estoy en lo correcto. Entonces, wow, son dos vidas completamente diferentes. Así que vamos a meternos ya en Juana I, porque tiene una vida que, a ver cómo os la resumo para, para transmitiros la esencia y las emociones tan diferentes que en mí ha despertado, y para darme cuenta también de que hoy, aquí, ahora, en junio de 2024, podemos hacer que esta historia no se repita en cada una de nosotras, en cada una de nuestras vidas, o podemos hacer que sí se repita, podemos hacer que los demás decidan por nosotras, que los demás dirijan nuestra vida y que no creemos nuestra realidad, sino que sea nuestra familia, nuestro entorno, la sociedad, una pareja, unos padres, sea quien acaba dirigiendo nuestra vida y nos acaba orientando por unos caminos u otros. Juana I es hija de los reyes católicos, que son Fernando e Isabel, y ella era realmente la cuarta en la línea de sucesión. Nació en 1479 y murió en 1555. Como os digo, murió a la edad de 75 años, que es una barbaridad. Es una mujer muy longeva para aquella época. En su infancia se dice que era una niña muy callada,
muy introvertida, que parecía que vivía en otro mundo, no le interesaban nada los temas que se trataban en su casa, los temas en cuanto a política, em, las visitas que recibían sus padres en los palacios a ella no le interesaban para nada, sino que siempre vivía en su burbuja, en una burbuja donde le encantaban los animales, las flores, la naturaleza, la música, tocaba varios instrumentos y su entretenimiento y su vía de escape era esa, era la música y era el mecanismo de protección y de aislamiento que ella tenía para no sufrir todo lo que vivía alrededor. Juana I tenía 5 hermanos y, desde pequeños les, preparaban para casarse, para vivir en matrimonio y más siendo hijos de los reyes católicos, ¿no? Desde pequeñita se le inculcó que debía casarse con un hombre que fuese estratégico para mantener las alianzas de Castilla, de Aragón, con el resto de Europa. En esa época es cierto que la mujer tampoco elegía con quién casarse, ni siquiera elegía la casa real con la que casarse, ¿no? Desde muy pequeñita, desde los 12, 13 años, su familia ya acordó el matrimonio con Felipe el Hermoso porque se consideraba que tenía em, una, iba a decir una posición, pero no es posición porque realmente todos eran los mandamás de sus países, sino que era una alianza muy buena, porque era el mandamás de Austria, era una alianza muy buena para la situación geopolítica que había en el momento. España necesitaba expandir más su imperio, quería más aliados en Europa. En ese entonces Francia no estaba aliada con España y entonces la posibilidad de que Flandes sí lo estuviese estratégicamente era muy bueno. Así que desde los 12 años, 12-13, se acordó el matrimonio entre Juana I y Felipe el Hermoso. Durante 3 años ella no supo nada, simplemente que se iba a casar con un chico que vivía en Flandes, pero ella no sabía su aspecto, no sabía si él estaba de acuerdo, no sabía cuándo se iba a producir ese matrimonio. Lo único que sabía era que cuando este acuerdo llegase a buen puerto, cuando este acuerdo se tuviese que ejecutar, ella debía abandonar España para irse hasta Flandes. Es lo único que sabía. Entonces, desde los 13 años hasta los 16, ella vive en esta incertidumbre. Ella no recibe cartas, las recibe su madre, Isabel la Católica, y a ella no le llega ninguna información. Ella espera durante años un retrato de él para por lo menos poner cara y saber cómo iba a ser su futuro esposo, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo era esto. Quiero recalcar que ya desde entonces, desde esa edad, ella vivía con nervios, con incertidumbre, con angustia, con, hoy en día diríamos que ansiedad, con esa ansiedad de a los 16 años tener que dejar su país, tener que dejar su familia e irse a un sitio donde no conocía a nadie, solo a su futuro esposo al que tampoco conocía, al que también era un extraño para ella. Entonces cumple los 16 años, una flota de navíos se va desde Cantabria hasta Flandes. Fue además, relatan que un viaje bastante apoteósico y con todo eso llega esperando que su futuro esposo estuviese en el puerto al que iba a llegar ella. Él no está. Creo que esta es como la primera gota de realidad que le cae a Juana sobre su matrimonio, porque él no está esperándola y él es
Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso hacía y deshacía lo que quería. Su fama era la de estar con muchas mujeres, la de no querer casarse, la de vivir libremente y haciendo lo que él quisiera, porque además era un hombre em, muy ambicioso y un hombre que sabía quién era, quiero decir, se reconocía, él sabía el poder que tenía, incluso muchas veces pensaba que era más de lo que realmente era. Entonces, cuando ella llega allí y no lo ve, yo creo que recibe la primera gota de realidad de, wow, esto no va a ser como yo pensaba, esto no va a ser un matrimonio tranquilo. Se casa con Felipe, están 28 años casados y tienen 6 hijos. Durante esos 28 años se desarrolla en Juana momentos de crisis, de ansiedad, de ataques de pánico, de aislamiento, de no expresión, de, de frustración, de tristeza. Es decir, son años en los que a ella, psicológica y físicamente, se la maltrata. ¿Por qué digo esto? Porque ella tenía una entrega absoluta por su matrimonio al principio. Ella creía que Felipe el Hermoso, una vez que se casase, iba a estar con ella en el palacio, iba a tenerla en cuenta, iba a hacer que formase parte de las decisiones del palacio, de las decisiones de la corte, de la toma de decisiones en cuanto a política, porque ella traía a sus espaldas Castilla. Ella sabía que ella estaba en ese lugar, que se estaba casando con ese hombre porque traía consigo a Castilla. Pero Felipe el Hermoso pronto se dio cuenta de que Juana era una persona sumisa, una mujer a la que no le interesaba para nada la política, una mujer que vivía completamente aislada de cualquier realidad social que estuviese ocurriendo, que se centraba en sus animales y en su música y que entonces iba a ser muy fácil utilizar ese silencio a su favor. Iba a ser muy fácil tomar decisiones sin que ella se enterase. Iba a ser muy fácil llegar a acuerdos con otros países sin que ella se enterase. Aunque se necesitase la aprobación de Castilla, ella no se iba a enterar de nada. Entonces, su matrimonio tuvo muchas fases. Al principio, en cuanto él no pasaba una noche con ella entraba en un ataque de pánico, de celos. Se cuenta que pasaba las noches llorando y gritando. Y cuando pasó esa fase, se dio cuenta de que él iba a pasar muchas noches fuera, se transformó y comenzó la fase de apatía, la fase de aislamiento. Llega un momento en el que ni siquiera está con sus hijos, en el que ella sufre porque no sabe si sus hijos la van a reconocer, no sabe si sus hijos tienen la figura de madre situada en ella no sabe nada de eso, pero a la vez hay una lucha interna porque ella no tiene fuerzas para ser madre, para lidiar tan joven con tantos hijos, entonces lo delega todo en las mujeres que se encargan de cuidar a sus hijos. Durante estos 28 años de matrimonio, la situación en cuanto al matrimonio y a Juana como mujer se agravan. Cada vez tiene más ataques de pánico, cada vez duran más días, se niega a comer, se niega a salir de su alcoba, se niega a relacionarse, se niega a recibir a personas que sus padres envían desde Castilla porque ella, dada la situación, dada la gravedad, dada la tristeza, decide no escribir a sus padres, no les envía ninguna carta. Pero las personas que tiene alrededor, que han ido con ella desde Castilla,
se encargan de comunicárselo a los Reyes Católicos, se encargan de transmitir la situación que se está dando, se encargan de comunicar también que Juana no está representando Castilla, que no está ejerciendo un papel de poder, que no está ocupando su lugar en definitiva. Entonces, todo este cúmulo de situaciones, tanto con ella misma como con su matrimonio, como el trato que le da la corte y las noticias que recibe de Castilla, toda esa realidad que ella está viviendo, la asfixian. Y al final llega un momento en el que ella es incapaz de dirigir su casa, así que mucho menos iba a dirigir un país. Y cuando durante muchos años no se preocupó de tomar decisiones, de alzar la voz, de decir que era ella la representante de Castilla, de dar un golpe en la mesa, porque los intereses eran mutuos, llega el momento en el que ella intenta alzar la voz y no es escuchada. Ella intenta rebelarse y no solo no sirve de nada, no tiene ningún resultado, sino que enfurecía más a su marido y a los nobles que estaban alrededor del matrimonio. Hay escenas recogidas en libros que son tan significativas porque ella había veces en las que se negaba a recibir a reyes de otros países o si los recibía les hacía gestos que no estaban bien vistos. Ella intentaba rebelarse, pero la realidad es que la rebelión llegaba tan tarde y la rebelión quedaba tan a medio gas que no tenía ningún efecto, solo empeorar la situación en su matrimonio y la situación del palacio y al final tener unas consecuencias nefastas. Al final tener unas consecuencias en las que se empieza a llamar a Juana loca, se empieza a decir que vive en otro mundo, se empieza a apartar aún más a Juana. Se empieza a decir que está enferma, que está indispuesta, que está incapacitada. Y todo eso comienza en momentos puntuales para justificar sus ausencias, sus gestos no aprobados, pero al final se acaba convirtiendo en una realidad. Además, es em, muy curioso cómo tanto los padres como el marido intentaban manipular, intentaban no, de hecho lo hacían, la manipulaban, porque utilizaban un tipo de psicología, utilizaban unas artimañas, utilizaban su inocencia y su aislamiento para conseguir lo que cada uno de ellos quería de ella. Juana mmm, vivió para ser buena hija, para ser buena mujer, para ser buena esposa y lo que sucedió al final es que vivió sometida a los intereses de cada una de las personas que tenía alrededor. Os decía antes que era la cuarta en la línea de sucesión, ella es la tercera hermana, pero había un infante que era uno de sus sobrinos que podía verla, bueno, que podía verla no, que iba delante de ella en la línea de sucesión. Lo que ocurrió es que todas las personas que estaban delante de ella para heredar el trono murieron, incluso el infante, que era un niño, murió. Y entonces, de repente, algo que a ella le daba cierta tranquilidad, que era nunca iba a reinar, nunca iba a llevar el peso de la corona de Castilla y Aragón sobre sus hombros, de repente le tocó asumir esa responsabilidad. De repente empezaron a morir los hermanos y el infante, y fue ella la primera en la línea de sucesión.
Y los padres, obviamente, sabían que Juana no estaba interesada en esto, que Juana no sabía de política, que Juana no podía dirigir Castilla. Y algo que a los padres, a los reyes católicos, tantos años les había costado, se negaban a entregárselo a ella. Isabel la Católica muere y en ese momento Juana se convierte en reina de Castilla. Y aquí comienza una lucha entre Felipe y Fernando, entre el marido y el padre, que no os podéis imaginar. Incluso le hacían firmar papeles, le hacían escribir consentimientos para cubrirse las espaldas, para invalidarla, y ella no sabía que estaba firmando eso y que podía ir en su contra. Ella lo hacía todo por amor a su marido, por contentar a su marido y por amor a su padre. Entonces, hay algunos de esos escritos en los que le dicen que firme eso por seguridad, que si en algún momento ellos no están, se le va a asegurar su bienestar, y una serie de historias le cuentan que vive engañada, realmente vive engañada. Entonces, por avanzar un poco en la historia, muere Isabel la Católica, Juana es reina de Castilla, su padre sigue vivo, pero ella es reina de Castilla. Y en ese momento, cuando Felipe ve que está súper próximo a convertirse en el rey de Castilla, lo que pasa es que el suegro no era tonto. El suegro sabía que él se movía por intereses y el suegro sabía que se lo quería quitar del medio. Así que hubo una lucha de intereses con Juana al medio, con Juana sufriendo, con Juana intentando contentar a todo el mundo, y muchísimas cosas que pasaron por detrás y ella no se enteraba. Pero en ese momento de la historia es brutal. Felipe, su esposo, muere y de repente se queda el trono vacío porque está el padre y está ella. Y el padre obviamente no le iba a dejar reinar a ella, pero ella está viuda. Entonces él acuerda un matrimonio con otro rey para su hija y su hija se niega. Juana por fin dice que por ahí no pasa, que no lo va a hacer. Y como su palabra no tiene ningún tipo de valor y nadie la escucha, nadie se preocupa en escucharla, nadie la tiene en cuenta por este silencio que os comentaba durante toda su vida, ella lo que hace, y creo que ese es el gesto de verdad más, mm, más provocador y más rebelde que hizo Juana en su vida, que es no enterrar a su marido y pasearse por todo Castilla con el ataúd de Felipe el Hermoso. Era su salvavidas, porque ella no se iba a casar con otro hombre y ella no lo podía impedir, no podía impedir este acuerdo nuevo. Entonces, ella dijo a su padre que hasta que no enterrase a su marido, ella no iba a casarse con nadie, que teniendo el cuerpo presente de su marido difunto, ella era incapaz de casarse con nadie. Y como eran muy religiosos, evidentemente aceptaron este acuerdo. ¿Eso qué hizo? Que Juana estuviese 11 años paseándose con Felipe el Hermoso por Castilla y sin enterrarle. Creo que detrás de todo esto hay también ¿cómo explicar? Un sufrimiento más allá de la anécdota y más allá de ser un acto de rebelión, que para mí es el mejor que hizo, porque se dice que hacía abrir el ataúd para comprobar que su marido estaba ahí. Entonces, por este tipo de cosas se llama a Juana Juana la loca. Pero yo me pregunto si Juana de verdad estaba tan loca
o si Juana había sido una mujer sometida, una mujer llevada a extremos, una mujer manipulada, utilizada y ubicada en escenarios que ella no podía asumir. Fue traicionada por muchísimas personas y la última persona que le traicionó fue su padre Fernando, que para porque en el fondo la tenían miedo, porque Juana era una mujer inteligente, entonces, para evitar que llegase a algún acuerdo sin que él se enterase y gobernase, reinase Castilla, el padre la encerró en el castillo de Tordesillas. La encerró durante más de 50 años. 50 años. Incluso el padre murió y nadie comunicó a Juana que su padre había fallecido, porque así se aseguraban que ella no iba a tomar el poder e iba a crear una crisis en todo el reino. Em, en Tordesillas vive con su última hija, que es Catalina, que es con la hija que más tiempo ha pasado, que más conoce, con la que ha ejercido de madre y de hecho es Catalina la persona que más conoce a Juana, es la que sabe cómo calmarla, sabe cómo evitar sus crisis de ansiedad y sabe traer la paz, hasta que Catalina cumple una edad en la que tiene que casarse y se casa con un rey de Portugal y se queda sola. Se queda Juana sola en Tordesillas, muere allí a los 75 años. Y espero que con este resumen de su vida, porque al final fueron muchos escenarios, muchos episodios, muchísimas personas, pero espero que con este resumen os haya trasladado un poco esa sensación de tristeza y fuego a la vez, de, de rendición a la vida, pero también de posibilidades, porque, y ahora lo quiero traer un poco al presente y lo quiero traer también a nosotras. Beber agua. Porque Juana, como os decía, se ocupó, se preocupó toda la vida de ser buena hija, buena mujer, buena esposa. Era dedicación plena a su matrimonio, dedicación absoluta a sus padres. Pero ¿qué pasaba con ella? Que ella no ocupaba su lugar, que ella no reinaba, ella no dirigía su casa, ella no se interesaba por la política. Entonces, creo que aquí tenemos el ejemplo perfecto y la oportunidad para no repetir la historia, cada una en nuestra vida. No somos reinas, somos, bueno, somos reinas de nuestra casa, pero creo que esto se puede traer mucho más a la vida cotidiana y a la esencia de la vida en general. Em, Cuando no ocupas tu lugar, cuando no alzas la voz, cuando no tomas decisiones, son los demás quienes van a decidir hacia dónde te diriges. Cuando aceptas todo sin rechistar, cuando no comunicas, cuando no te abres a tomar las riendas de tu vida, haces que la vida y el entorno vayan tomando decisiones por ti. Y aquí me gustaría traer un mensaje de confianza en nosotras mismas, confiar en que hemos venido a hacer algo grande y que si no confías y no lo encarnas tú, nada de lo que has venido a hacer existe, nada se te va a dar, nada se va a dar para que lo encarnes. Te pueden poner delante de ti algo tan evidente como un trono,
que además te viene por herencia, por familia, por linaje, es decir, te viene dado. Pero si tú misma no tienes la capacidad de verte, de saber que estás aquí para hacer algo, de reconocerte, de reconocer tu presencia en esta realidad y en esta vida, ni las mayores evidencias, como puede ser un trono, te van a salvar. Ni la mayor evidencia te va a hacer brillar. Eres tú quien creas tu vida. Eres tú quien creas tu realidad y eres tú quien se hace brillar a sí misma. Eres tú tomando decisiones en la vida quien creas esa realidad. Entonces, basta de vivir en sumisión, basta de vivir en silencio, basta de vivir en aceptación de todo lo que sucede. Porque cuántas personas conocemos a nuestro alrededor, cuántas personas vemos en la sociedad que viven aceptando, que viven calladas, que viven en piloto automático. Y esto en el caso de Juana se ve muy claro porque ya ves su trayectoria vital y además es una vida llena de momentazos porque era reina, ¿no? Y venía de una familia muy notoria. Pero es que en el día a día lo tenemos cerca, es que lo tenemos aquí. Es que cuántas personas no conoces tú que viven aceptando cualquier situación, sin rebelarse, sin decidir, sin crear su vida y su día a día. Hay muchas personas que viven anestesiadas, muchas personas que tienen, bueno, pues un trabajo a lo mejor en el que no están especialmente mal, que bueno, que están bien, van de lunes a viernes, cobran su sueldo a final de mes y eso les vale. Y les preguntas si están apagados, no brillan, no tienen emoción, no tienen ilusión por la vida. Nada. Simplemente no, bueno, pues en el trabajo, bueno, estoy bien, me llega para pagar mis cosas, pues ya está, vale. Esa misma persona igual está en una casa que pasa lo mismo, que sin más. Ay, ¿qué tal esta casa? Tal cual. O es que yo, igual yo veo todo con mucha emoción, ¿no? Pero preguntas a las personas, ¿qué tal en esta casa, en este piso nuevo que te has mudado ahora? Bueno, bien. Le vale. Empieza a salir con alguien. Y si todo va más o menos bien, si no hay problemas aparentes, si todo más o menos va funcionando, cuando lleve X años con esa persona, el siguiente paso es tener un hijo. Casarse y tener un hijo, pero oye, ¿has decidido esto? ¿Te apetece hacer esto? ¿O es lo que te lleva? Es la corriente la que te está empujando a hacerlo. Porque de verdad que hay muchas personas ahí fuera que están en pareja X años, que se casa, que tienen un hijo y que si tú les preguntas, oye, ¿volverías a elegir esto? ¿O conscientemente lo has elegido? No, bueno, es que no sé, ya llevo estos años con mi pareja, pues el siguiente paso no es casarnos y tener un hijo. Estos son la Juana primera de ahora, ¿eh? No todos vamos a vivir en una familia real, no todos venimos de la realeza y no todos tenemos que cargar con el peso de un trono, pero es que en nuestra vida esto es ser Juana. Este callar, este aceptar, este es lo que toca ahora, es lo normal. No, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres ocupar tu lugar? ¿Quieres reconocerte? ¿Puedes verte? ¿Puedes ver a qué has venido o simplemente te estás dejando llevar por la corriente social, por el impulso, por lo que es la norma general? Porque eso también es vivir en sumisión. O cuando te suceden cosas con personas y no eres capaz de comunicarte, no eres capaz de transmitir algo que te ha molestado o no eres capaz de comunicar tu opinión con respecto a algo, eso también es vivir en sumisión, eso también es ser Juana. Juana tenía las posibilidades ante ella
y nunca las vio como tal, nunca las vio como posibilidades. Yo estoy segura de que en algún momento, si se volviese a vivir esa historia, podría tomar ciertas decisiones que cambiasen el rumbo de su vida. Sin embargo, la vida de Juana fue cumplir lo que se esperaba de ella, como esposa y como hija. Era la obediente, la que se mantiene al margen, la que calla, la que no se opone a nada, la que mira hacia otro lado. Era la persona por la que todo el mundo pasaba por encima. Si se tenía que tomar una decisión sobre Castilla dentro de su matrimonio, la tomaba el marido. Y era ella la reina de Castilla, la heredera. Pero daba igual, porque Juana iba a aceptar lo que el marido dijese. Entonces, eran los demás los que elegían por ella, los que crearon su vida. Y hay un momento cuando su madre Isabel la Católica muere y se da cuenta de que va a heredar ella el trono, en el que ella se dice a sí misma: yo, reina de Castilla. Se lo repite, se lo dice a las personas que tiene alrededor, pero a las personas que eran sus esclavos, sus sirvientes y que trabajaban para ella, para imponerse sobre estas personas. Yo, reina de Castilla, pero no lo ejecutaba, no lo ejecutaba. Entonces, ¿cuánto en nuestra vida estamos siendo Juana? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos callando, estamos aceptando, estamos mirando hacia otro lado para no tener conflictos, para no incomodar, para no salir de nuestra zona conocida, para no ocupar nuestro lugar? ¿Cuántas veces estamos siendo Juana? Y a medida que iba conociendo más detalles sobre su vida, más frustración y más rabia sentía en mí, porque era una mujer llena de poder. Podía ejercer su poder y no lo hizo. Y eso nos sucede a nosotros cada día ahora. Podemos ejercer nuestro poder, podemos ocupar nuestro lugar, podemos vivir esta vida como queramos. Sin embargo, muchas veces preferimos aceptar lo que ya viene dado, aceptar los caminos que nos van conduciendo a la normalidad. Oye, pero espera, es que igual no quieres eso. Es que igual quieres atreverte a hacer otra cosa. Es que igual quieres iniciar un proyecto digital. Es que igual quieres vivir de tu pasión, sea la que sea, y sea como se vea para ti en cada momento. Es que igual vienes de una familia en la que todos han sido médicos o arquitectos o ingenieros o funcionarios, guardias civiles, no lo sé. Y es que quizá tú quieres hacer las cosas diferentes. Ahora, eso requiere que te escuches, eso requiere que conectes con quién eres, eso requiere que te preguntes y que escuches ese deseo ardiente. Y hace falta coraje. El coraje que tuvo Juana de Arco, que por favor, si no has visto el primer encuentro de Voces Liberadas, velo, tienes que verlo. Porque hacer todo eso requiere coraje. Porque aunque te estén dando un trono como tal, requiere coraje, requiere que tú hagas cosas, requiere que elijas una y otra vez y que te superes a ti misma constantemente. Y con esto no quiero decir que la vida es difícil. Quiero decir y quiero transmitir, que esto es lo más importante para mí, que tú decides cómo vivirla, que tú decides hacia dónde encaminarte y que puedes elegir tener coraje, cumplir tu propósito, apostar por tu llamado, o puedes ser Juana.
Puedes vivir sometida, silenciada, frustrada y castigando a tu sistema nervioso y a tu cuerpo. Porque Juana no estaba loca. Juana había llevado a su sistema nervioso al extremo durante años. Entonces, tú eliges, yo elijo, todas tenemos la capacidad de elegir. Y después veremos cuán difícil es o fácil y qué decisiones hay que tomar. Pero lo más importante para mí es que podemos elegir y que con cada decisión estamos abriendo diferentes puertas y que detrás de cada una de las puertas hay infinitas posibilidades que ahora desbordan de nuestra imaginación, que ahora ni siquiera sabemos que existen, pero tienes que ir abriendo puertas. Es como un libro, tienes que ir avanzando en la lectura para saber qué sucede al final. No puedes determinar tu vida por lo que pasa en el primer capítulo solo. Tienes que avanzar, porque tu vida no es el primer capítulo del libro, tu vida es todo el libro. Entonces, no hagas, eso es algo que he puesto en práctica en los últimos meses y que me gusta mucho y te lo quiero transmitir, y es, no hagas nada tan relevante. Ni lo bueno ni lo malo, nada es tan relevante, las cosas simplemente suceden. Entonces, si en el primer capítulo a la protagonista le sucede algo tremendamente catastrófico y lo hace relevante y cree que su vida es solo eso, ese capítulo, ya está, ya estamos condenadas a vivir con esa catástrofe y nuestra vida va a ser eso. Sin embargo, puedes no hacerlo relevante, tomar decisiones para avanzar en ese problema y salir de esa situación y seguir avanzando para ver cómo se desarrolla el libro. Así que yo siempre te voy a invitar a que continúes leyendo, creando y escribiendo los capítulos de tu libro, que tomes decisiones, que tengas coraje, que crees tu propia realidad y que no permitas que nada, que ningún silencio, que ninguna aceptación te someta. Eres libre y puedes crear tu propia realidad. Así que vamos a crear la realidad de nuestros sueños porque es posible. Vamos a ello. Os mando un besazo muy grande y que paséis un feliz día.